12. Es curioso el apego que tomamos a los objetos. Esta mesa sobre la que escribo, por ejemplo. El día que llegó a casa aún nadábamos en la abundancia del amor. Y quizá por eso se convirtió en un símbolo de nuestra pasión. Aquella mañana desayunamos en la cama. Yo no tenía función, Joan no trabajaba, y ambos necesitábamos descansar. Disfrutábamos de las pequeñas cosas de la vida diaria, aquello que no apreciamos hasta que nos lo arrebatan. Cuando nos trajeron la mesa, la estrenamos entre besos y caricias, alegrías del pasado. ¿Cuántos años habrán pasado desde aquel día? El pequeño Joan aún era un bebé, y yo había conseguido actuar en varios teatros de la ciudad. Ahora que escribo mis memorias, mis recuerdos, o como quiera que deba llamar a este compendio de sinrazones, los objetos se revelan como algo importante. Me transportan a instantes concretos, olores y sensaciones que a veces no distingo con claridad. Como el ascensor que instalaron en la finca de los Puig en la primavera de 1912. Canalejas llevaría año y pico en el poder, y parecía que la mancomunitat iba a crearse al fin. Desde Cataluña se pretendía unificar las 4 diputaciones provinciales en un solo organismo administrativo, y para ello el gobierno debía aprobar en ambas cámaras una ley que lo permitiera. La Xirgu triunfaba en teatros de ricos y también de pobres, y la Mele recibía las alabanzas de los asiduos al paralelo. La guerra de Marruecos continuaba, y si los hombres no pagaban las 1.500 pesetas que los libraban de ir al frente, debían embarcarse rumbo al sur para luchar por los intereses coloniales de un país que hacía agua. En respuesta a la fuerte oposición que la movilización despertó en Cataluña, Canalejas estableció el servicio militar obligatorio, medida que hizo hervir la sangre de los jóvenes y de los no tan jóvenes barceloneses. Empezó a gestarse entonces un enfrentamiento entre la ciudad y el gobierno que marcaría una década. Mientras tanto, parte de la burguesía vivía aquella coyuntura con total despreocupación y se entretenían con el deporte, o lo que era la última moda, los parques de atracciones. Por aquel entonces ya se habían instalado ascensores en algunos edificios de la ciudad y nosotras los mirábamos desde la distancia, a través de la puerta de entrada. Era admirable. Una caja de madera con gente en su interior que se elevaba por las entrañas de los inmuebles. Durante unos meses don Julián no pasó mucho tiempo en Barcelona. Encadenó largas estancias en el extranjero, enfrascado en los negocios, en compañía de sus amantes. Doña Teresa, mientras tanto, se volcó en proyectos que la mantenían ocupada, como la construcción del elevador de la finca. El día que nos lo anunció, convocó al servicio en el salón. Juana se afanó para que estuviéramos preparados a la hora indicada. Como si de una audiencia del rey se tratara, nos estuvo esperando unos minutos en el pasillo y en absoluto silencio. Aquel mismo pasillo había albergado encontronazos con Tomás, regañinas de Juana y conversaciones con mi hermana. Cuánta importancia damos a las habitaciones principales, pero cuántas experiencias vivimos en las antesalas de la vida. Cuando doña Teresa nos llamó, entramos. Estaba radiante, con una sonrisa de oreja a oreja, engalanada con un vestido de manga larga y color rojo satín que acababa de recibir de París. A su lado, sentado en la butaca contigua, estaba su hijo Tomás. Como saben, dijo, el señor Julia y mi hijo Joseph se encuentran en París en una estancia de negocios. Mi hija Pilar también ha tenido que ausentarse. Debía atender unos asuntos relacionados con la boda que no podía eludir. Así pues, a Tomás y a mí misma nos ha tocado convocarlos para comunicarles una gran noticia. Juana nos miró a mi hermana y a mí de reojo. Le respondí con una sonrisa que ella me devolvió. Estábamos de pie, divertidas, nerviosas porque no sabíamos lo que nos iba a contar. Vamos a instalar un ascensor de la compañía ERS en la finca. Durante unos meses va a haber que soportar las molestias de las obras, pero estamos seguros de que el resultado final será beneficioso para todos. El servicio de esta casa podrá usarlo cuando cargue pesos y también los domingos por la tarde. Durante los últimos meses, doña Teresa y Tomás consiguieron acercarse y su relación mejoró notablemente. La soledad une.
Ante la ausencia del resto de la familia, la señora se arrimó a ese gran desconocido para ella, que era su hijo mediano. Tomás, a su vez, abrazó a su madre, a la que siempre le había reclamado cariño, pese a que ella se había mostrado gélida con su descendencia. De vez en cuando iban al teatro, cenaban juntos, hablaban y se hacían compañía mutuamente. Tomás empezaba a encontrar su lugar en el mundo. La novia, la madre, los estudios, la amiga. No desaparecieron las salidas de tono, pero parecía más entero, más sereno, más comedido. Hablo de ellos con condescendencia, pero yo misma era incapaz de ver el muro que se había levantado entre mi hermana y yo. María se percató de que no escuchaba el discurso de la señora y me lo recriminó con un codazo. Lo cierto es que yo hacía lo que podía por atender, pero tenía la cabeza en otra parte. Se avecinaban cambios, tantos que no me veía capaz de afrontarlos. Iba a dejar la casa de los Puig para vivir en la Guardilla con Joan. Empezaría a trabajar en Cat Joe para poder asistir a las clases por las tardes, y aún no había juntado el valor necesario para contárselo a María. Demasiada información en tan pocas palabras. Las dudas son villanas disfrazadas de inteligencia. Si eres débil, son cadenas que te retienen. Si eres fuerte, son caricias que pueden dejarte cicatrices. Me encontraba en el albor de una vida que me parecía maravillosa y a la vez irreal. Juana no dudó en enumerarme lo arriesgado de mi decisión cuando hablé con ella aquella misma mañana. ¿Vivirás con un hombre sin casarte con él? Juana, confía en mí, todo va a estar bien. Bien o no, no sé si sabes dónde te estás metiendo. Si ese hombre no es tu marido, te puede abandonar sin dar explicación alguna, Francisca. Y ya no te recuerdo que es pecado porque no quiero oír tus blasfemias. Y tú quieres ser artista. ¿Sabes qué tipo de mundo es ese? Sospechaba que te lo habías planteado, porque cantas y porque tienes demasiados pájaros en la cabeza. Pero una academia. Y por otra parte, ¿tú sabes lo duro que es trabajar en una fábrica? Fue la primera y la última vez que Juana me habló a semejante velocidad. Nos encontrábamos en la cocina cuando le pedí unos minutos para charlar. Ella, con cierta curiosidad, me invitó a acompañarla mientras se comía una manzana. Le describí mi plan, mi despedida, mi nueva vida, y poco a poco su rostro pasó de la alegría al asombro y del asombro a la preocupación. Primero apoyó los brazos sobre la mesa y acto seguido se dejó caer sobre una de las sillas en las que habitualmente nos sentábamos para comer. Francisca, debería evitar que cometas el error de tu vida, pero ya te conozco y sé que cuanto diga o haga no va a servir para nada. También debería decirte que si te vas ahora no vuelvas nunca, pero no puedo. Mientras de mí dependa, tendrás trabajo en esta casa. Y, por cierto, ¿qué dice tu hermana de todo esto? Aún no he podido contárselo. Pues hazlo. Y ahora déjame. Me siento triste. Triste porque veo que vas a echar a perder tu vida. Sin pensarlo me acerqué a ella y la abracé, gesto que recibió contrariada, pues no era una mujer de afectos. Ella demostraba su amor permaneciendo a tu lado, ayudándote sin que lo percibieras. Si te caías, te recogía sin inmutarse, se recolocaba el moño y seguía con sus quehaceres. No obstante, bajó la guardia y me devolvió el abrazo. A veces, cuando me siento triste, recuerdo aquel instante y los pesares se alejan como el polvo ahuyentado por el plumero. Por la tarde se lo conté a mi hermana. Fue en la habitación, a traición, aprovechando que bajó para descansar un rato. Lo hice con la liturgia que creía necesaria dada la importancia de la noticia. No obstante, María se quedó impetérrita. Ella lo intuía, solamente que desconocía el cuándo. A pesar de que hacía meses que había recuperado la alegría y las ganas de vivir, la distancia entre nosotros había crecido como aquellas semillas que una vez plantadas se rodean de malas hierbas. Supongo que no hubo una razón concreta. En los momentos importantes aún permanecíamos una al lado de la otra, pero el haber omitido aquella fatídica noche en nuestras conversaciones nos había distanciado. Yo vivía demasiado pendiente de mis preocupaciones, de Joan y de aprender más canciones, y ella solo hablaba de Mercé.
La tarde en que se conocieron, nació una bonita amistad entre ellas. Se veían los domingos y en ocasiones propicias. Según me contaba, conversaban sobre la vida, intercambiaban complicidades y chismes sobre la alta sociedad barcelonesa. Bueno, más bien María contaba los chismes, y Mercé escuchaba divertida, ya que en la Trinxet, donde Mercé trabajaba, ignoraban los cotilleos de la gente distinguida. A mí los celos me carcomían, me daban la sensación de que me había sustituido. Los días pasaron, las palabras no fueron pronunciadas, y la rutina y el fantasma de Joseph avivaron nuestro distanciamiento. Me dolió la indiferencia con la que María reaccionó a mi marcha. Lo sé, soy la reina del drama, soy actriz, va con el hábito. Pero ella se limitó a decirme que se alegraba por mí, que me deseaba suerte y que esperaba que me casara con Joan. Yo tenía miedo de que mi decisión la dañara, que llorara desconsoladamente cuando se lo contara o que me rogara que no me fuera. Pero no me había previsto una posibilidad que me hizo más daño que todos los escenarios imaginados. Sea como fuere, traté de alargar la conversación intentando recuperar la complicidad del pasado. Vendré a verte siempre que pueda, María, lo hago por nosotras, ya verás. En breve ganaré mucho dinero y voy a comprar una casa en la que las dos seremos felices. Deja de decir tonterías, Francisca. Lo haces por ti, no por mí. Este es tu camino. Deja de meternos ambas en el mismo saco, no me debes nada. ¿Cómo voy a convencerla de lo contrario? Sus palabras me herían. Quizá por eso también este recuerdo se volvió difuso y opaco. María tenía su vida, una vida de la que yo no sabía nada. La mañana de mi partida cargué una maleta entera con mis pertenencias. Llegué a Barcelona con 4 harapos y dejaba mi primer hogar con una maleta llena a rebosar. La señora Teresa permitió dar una pequeña fiesta en mi honor. Aún me emocionan los sentimientos encontrados que despertaba mi despedida. Me deseaban suerte, a la vez que estoy segura, criticaban mi decisión a mis espaldas. Me abrazaban, me decían que me echarían de menos, me pedían que no los olvidara. Pero ¿cómo hacerlo? Recuerdo que abrí la puerta del entresuelo, la cerré a mis espaldas y bajé por última vez la escalera del servicio con la maleta a cuestas y lágrimas que me emborronaban la visión. Por fin llegó el día tantas noches soñado, impregnado de aquel pavor irracional que paraliza las más arraigadas ilusiones, ese que te encara las posibles consecuencias de tus decisiones. Cuando alcancé la entrada del edificio, me encontré con una marabunta de hombres que metían maderas y herramientas inverosímiles. El progreso llegaba a la finca de los Puig, simbolizado por el ascensor. En el exterior, Joan me esperaba nervioso, con la gorra entre las manos. Quería despedirme de don Manuel, pero estaba demasiado ocupado intentando dirigir el caos de los obreros. Así que aceleré el paso, crucé el umbral y me dejé llevar por el calor de Joan. «Seremos tan felices, mi amor», me dijo. «De eso no tengo ninguna duda, Joan, pero esta casa me ha dado mucho. Todo va a ir bien, Francisca. Confía en mí». Joan no entendía cómo iba a costearme la academia del gordito. No se creía la versión que le di, que doña Teresa me pagaba las clases. Por supuesto que si le decía la verdad, si le contaba que Tomás y Jaume tenían algo que ver, se opondría rotundamente. Por eso decidí mentirle. Y es que en el fondo, él tampoco se sinceraba conmigo. Asentía cuando le hablaba de mis sueños, pero esperaba de mí todo lo contrario. No había boda en el horizonte, pero él confiaba en que llegaría. Además, mi mudanza y el hecho de que ambos trabajaríamos en Cat Bad lo satisfacía lo suficiente para no rebelarse en contra de mis aspiraciones artísticas, a las que él veía como un capricho pasajero, que perecería cuando el instinto maternal se abriera camino. Eso me lo contó años después, admitiendo que había sido un iluso. Los últimos meses junto a Joan habían sido hermosos. Respetábamos, aunque solo fuera de palabra, la voluntad del otro. Sin embargo, las primeras horas en su guardilla fueron extrañas. A pesar de que hablamos, reímos e hicimos el amor, me sentía desubicada. Y cuando llegó la noche, Joan esperaba que yo preparara la cena. «Querido», le dije, «tú sabes de sobra que la cocina no es lo mío. No sé ni por dónde empezar». Joan sonrió.
Se levantó de la cama y se dirigió hacia la cocina. Cualquier otro hombre se habría enfadado o me habría obligado a aprender, pero él hirvió patatas, una coliflor y un par de zanahorias, y me prometió que al día siguiente compraría carne y algunos alimentos más sabrosos. Y allí en la cocina, de pie, después de encender el fuego y pelando patatas, mencionó a su madre. Me contó que había muerto en la fábrica por culpa del mal estado de una de las máquinas. No quiso darme muchos detalles. Era evidente que a pesar de los años que habían pasado, aún le costaba hablar de ello con naturalidad. Luego siguió contándome anécdotas sobre su familia. Nos criamos los 4 casi solos, mis hermanos y yo. Mi padre trabajaba como un burro para que pudiéramos comer e ir a la escuela. En cuanto pudimos nos pusimos a trabajar, sin pensarlo porque mi padre ya era mayor, estaba cansado y triste. A pesar del tiempo que había pasado, aún le costaba respirar sin sentir cerca el aliento de mi madre. Por eso tuve que aprender a cocinar, porque mi padre no sabía ni freír un huevo sin incendiar toda la casa. Y aquí estoy, en esta guardilla que conseguí gracias a los favores de un amigo de mi tía, la madre de Merced, por la que pago muy poco. Joan se fue de su casa cuando la relación de su padre con el alcohol resultó ser más estrecha que la que mantenía con la realidad. Tenerme en su guardilla significaba volver a formar parte de una familia. Por eso se sentía tan feliz. Cuando Joan acabó su relato, lo abracé por la espalda. El contacto de mi cuerpo relajó sus músculos. La historia que había relatado desprendía belleza, humanidad y ternura, pero yo estaba muy lejos de escuchar su verdadero significado. Supongo que somos lo que nuestras heridas nos dejan ser. Tú hablas muy poco de tu madre, aunque te entiendo, me dijo mientras ambos preparábamos la mesa. Lo sé, no hay mucho que contar. Murió cuando yo era pequeña. De hecho, viéndote pelar patatas me he acordado de algo. Había temporadas en que comíamos lo mismo noche tras noche. Patatas hervidas y pan. Para distraernos, ella se inventaba que nos encontrábamos en un banquete, que daban los dueños de un castillo, y nos hacía actuar como si fuéramos miembros de la realeza. Teníamos que pronunciar el nombre de un manjar exquisito cada vez que nos llevábamos un bocado a la boca. Ella me decía, Francisca, ¿cómo sabe tu guisado de buey? Y nos inventábamos platos imposibles como estofado de unicornio o caldo de duquesa, y nos reíamos muchísimo. Mi madre era bastante payasa, la verdad. Nuestra guardilla era el palacio de Joan, y constaba de una sola estancia. La puerta estaba en el extremo izquierdo, y al entrar lo primero que se veía era la cama y un armario que llegaba hasta el techo, triangular, de madera. A la derecha, una vieja cocina de carbón, cuyo óxido pedía perdón por haberse comido parte del azul celeste original. Al lado una pequeña despensa y un ventanal grande con una generosa repisa, y una mesa y 2 sillas que hacían las veces de comedor, de despacho y de sala de lectura. Era nuestro nido de amor. Aquella noche no dormí bien. Daba vueltas y vueltas en la cama. Me asaltaban las dudas y temía estar en un sueño del que despertaría en breve. Empezaría a trabajar en la misma fábrica que él. Conocería su vida, las jornadas eternas de las que siempre me hablaba. Harta de no poder conciliar el sueño, cogí una hoja de papel y un lápiz y me dejé llevar por la inspiración. Escribí unos versos que después se convertirían en El Anarquista, uno de mis cuplés más famosos y la primera canción que le dediqué a Joan. Los primeros días de mi nueva vida fueron agotadores, aunque excitantes. Días en los que mis expectativas se cumplían, se difuminaban y se truncaban. Días en los que aprendí, me desvelé, asumí los cambios, pero encontré mi equilibrio. Una conocida decía que soñar y descansar son verbos contradictorios. Recuerdo que caminé por la Gran Vía de la mano de Joan y observé Can Batlló desde la lejanía. El conjunto de naves que la formaban me pareció colosal. No sé si era tan grande como otras fábricas que se habían levantado en Sant Andreu o en el propio Sants. No obstante, yo la percibí como un gigante todopoderoso. Hace unos 30 años, en la zona de la Bordeta, me contó Joan, no había más que 4 masías dedicadas al cultivo de hortalizas. Uno de los hermanos Batlló, Joan Batlló, instaló aquí esta fábrica. Su inauguración convirtió a muchos de los campesinos en obreros.
Entonces los Batlló contribuyeron a que mucha gente tuviera trabajo, dije. No te fíes del patrón, Francisca. Sus hermanos maltrataron y sofocaron las protestas y las pretensiones de lograr una mejora laboral en la fábrica de Lecoq. Creo que odiaban tanto a los trabajadores que por eso la cerraron. Habrá gente que te hable bien del señor Batlló. Yo no lo conocí. Ahora son sus sobrinos quienes regentan la fábrica. Yo deseaba descubrir el interior y el proceso de fabricación de las telas. Joan me había descrito la fábrica con tanto detalle que me parecía que conocía cada uno de sus rincones. Sentía la felicidad del cerdo que no sabe que lo van a sacrificar. Lo viví como un juego de inciertas consecuencias, unas horas que debían pasar antes de reinar sobre el paralelo. Joan continuó contándome. A finales del siglo pasado la fábrica producía al máximo rendimiento, pero ahora el negocio no les va tan bien. El nuevo siglo no ha traído buenas noticias para este sector. De hecho, hace unos años echaron a muchos trabajadores. Si no me equivoco, hoy debemos ser unos 800. Y si no recuerdo mal, hay activos 700 telares y más de 20 púas de hilar. No me mires así, Francisca. Cuando te enseñen tu cometido vas a entender mis palabras. A medida que nos acercábamos, nos encontrábamos con más y más obreros, que a paso acelerado se dirigían al trabajo. Dormidos o risueños, chismorreaban y comentaban los desvaríos de la política estatal o el cabaret exótico que habían visto en el Suri. Las palabras de Joan parecían pertenecer a otro idioma, y el desconcierto que me causaron se manifestó en mi semblante. Joan se dio cuenta y me pidió que no tuviera miedo. Candela, la tejedora que me iba a recibir, me enseñaría los entresijos de la fábrica. Con las olas de inmigración y la bajada general de la producción, Barcelona ya no ofrecía tanto trabajo como a finales del siglo anterior. Por eso debía mostrarme agradecida. Encontrar un hueco en Cat Batlló no era entonces tan sencillo como años atrás. Miré de nuevo la fábrica. La nave principal atrajo mi atención, quizá más que la enorme chimenea que expulsaba humo sin tregua. El edificio de obra vista y ataviado con ventanas, que dejaba pasar los primeros rayos de luz, parecía una ballena que agrupaba un conjunto de barcos pesqueros a su alrededor. Entramos en el recinto y me sorprendieron las calles fabriles, donde no había otro monarca que el tocho. La decoración brillaba por su ausencia, pues cada rincón se aprovechaba para almacenar o ejecutar alguno de los procesos de confección o trata de los tejidos. Había personas desplazándose de un lado para otro con prisa y determinación, acostumbradas a aquel olor a producto químico, tan fuerte que mareaba. «Comienza el turno», me dijo Joan. «Es normal que el personal ande alborotado». Recuerdo que el ruido me abrumaba, en parte porque los telares ya estaban en marcha y en parte porque el paisaje me asustaba. En conserjería me esperaba la famosa Candela. Joan me la presentó, me dio un beso y se despidió de mí sonriendo. Creo que disfrutaba con mi carita de cordero degollado. El cabello de Candela era castaño y no se veía aseado. Recogido bajo un pañuelo, coronaba su voluptuosa figura. Vestía una falda alta, larga, marrón y una blusa del mismo color. Cubría ambas piezas con un delantal que en algún momento de su existencia fue blanco, pero que entonces era una mezcla de distintos colores, seguramente víctima de las salpicaduras de los tintes. Candela me pareció pura bondad, una mujer constante, dulce, de las que acaricia a las personas con la mirada. ¿Qué podía ir mal si me recibía una mujer como aquella? Me explicó el funcionamiento de la fábrica. Cat Batlló fabricaba géneros blancos, estampados y de punto. Cuando entramos en la nave principal, no me podía creer que existiera un lugar como aquel. Era inmensa. No sabría decir cuántos metros cuadrados ocupaba, pero sí que me impresionaron sus altos techos. Las paredes, que medirían más de 6 metros, terminaban en unos ventanales que iluminaban el trabajo de mis nuevas compañeras. Observaba los cilindros de 1 metro de alto de algodón cardado, listos para las hiladoras. Si no recuerdo mal, en la sección de los telares, estos se agrupaban en 4 filas. El ruido ensordecía y creaba una estridente melodía, debido a que las diferentes máquinas estaban en pleno funcionamiento. Y es que en la Batlló se realizaban todos los procesos de elaboración textil. El algodón llegaba virgen
y era tratado, hilado, tejido y teñido hasta lograr un género de gran calidad. Candela me dijo que debía pasar por unos meses de aprendizaje. Durante ese periodo sería su ayudanta, y después de observarme con detenimiento decidiría si podían adjudicarme un telar. Con ella no me aburría, hablaba sin descanso. «¿Sabes, nena?», decía, «tengo 4 hijos, los 4 son varones. El mayor aún no ha cumplido los 12, pero dice que ya quiere trabajar. Hija, me gustaría que como mínimo hiciera algún curso más en la escuela. Sé que no será abogado ni nada de eso, tampoco es muy listo, Claro, pero si aprende algo más podría llegar a contramaestre. Aunque la verdad sí, un sueldo más no nos iría mal en la casa. Pero ahora están estos sindicalistas clamando contra el trabajo de los niños. Y bueno, pues yo trabajo desde los 10 años y no me ha ido mal. Claro que lo hacía en una panadería, pero mírame, aquí estoy. El dinero extra nos vendría muy bien. Hace años que no me compro ropa. Ya ves tú qué vida es esta. No puedo comprarme los vestidos que me paso todo el día tejiendo. Podría pedirle a alguna de las costureras con un retaíl ahí y otro allá que me haga uno. Pero claro, pobrecitas, se pasan el día con la aguja en la mano y no les voy a pedir que lleguen a su casa y se pongan a coser otra vez. También me lo podría hacer yo, eso sí. ¿Pero cuándo? ¿A qué hora? No tengo ni tiempo de respirar. ¿Y me voy a poner a coser? No lo sé, chica. Francisca eres, ¿no? Pues eso, tú eres joven y tienes la vida por delante. Tú trabaja y sé buena para que no acabes por el mal camino. Yo soy de la zona de Castellón y créeme, sé de lo que te hablo. Además aquí se hace de todo, Con un poco de suerte vas a descubrir tus habilidades. Entre anécdota y anécdota, hablando de sus hijos, Candela me contaba los pasos que debía seguir para usar la dichosa máquina, y yo la escuchaba con atención. Que si urdimbre, que si trama, que si tejido. Me esmeré porque no quería terminar en la zona de los tintes. Joan me comentó que su dureza no se podía comparar con la de los telares. Los olores, las malas condiciones, las veces que había que agacharse y levantarse. Mejor llevar una máquina que el cuerpo tenga que esforzarse al límite. Trabajé tan poco tiempo y fue aquella una época tan extraña que he olvidado los detalles de mi paso por la fábrica Sobrinos de Juan Batlló. No obstante, recuerdo con claridad el agotamiento causado por el ruido, por estar de pie y por la monotonía de los movimientos. 2 días después de mi primer día de trabajo en la fábrica, debí acudir a la calle del Conde del Asalto para empezar en la Academia de Copérnico, el Gordito, pero no me vi capaz de tomar un tranvía y acudir a clase. Estaba agotada. «¿Por qué no lo dejas para más adelante?», me preguntó Joan mientras trataba de consolarme en la buhardilla. «¿Por qué no?», le respondí. «Ya descansaré cuando dé el salto a los escenarios». Convivir con Joan fue sencillo. Coincidíamos solo en la cama y descansábamos poco. Me levantaba muy pronto para comenzar el turno, y una vez terminado salía volando hacia las clases. Joan cocinaba y mantenía la buhardilla como una patena, y yo me encargaba de la ropa, las compras y le ayudaba en lo que podía. Pocas personas comprendían la necesidad de mis sacrificios y se escandalizaban al escuchar el trabajo que Joan realizaba en la casa. Mis compañeras de la Batlló no aprobaban que no pasáramos por el altar y no consideraban que la academia fuera a llevarme a buen puerto. Nos daba igual. Nosotros estábamos ilusionados y empezamos con buen pie. Sin embargo, el ímpetu inicial se fue desvaneciendo. Notaba que la paciencia de Joan decrecía a medida que pasaban los días. Él no me sentía a su lado, y eso nos entristecía a los dos. Por las tardes, la Academia del Gordito. Trabajábamos afinación, técnica, baile y movimiento. El trasfondo picante de la mayoría de los cuplés me irritaba. Entendí que iba con la profesión. Los espectáculos que había visto y admirado contenían este tipo de canciones, las miradas sugerentes y las piernas destapadas. De hecho, Copérnico me decía que mis pasos de baile eran demasiado aburguesados. Lo que al principio me parecía un cumplido no lo era. Significaba que eran aburridos, hieráticos y altivos. Pero Raquel Meller triunfaba con una pose similar. Quizá me faltaba nervio, pasión. Yo tendía a imitar las formas de doña Teresa.
y alejarme de movimientos más pícaros, y supongo que mi estilo no ayudaba. ¡Ay, nena, mueve más las caderas, inclínate más para que se te vea el canalillo! Comentarios como ese se repetían en diferentes tonos e intensidades, y yo lo hacía, aunque a medias, a mi manera. La benevolencia de los primeros días dejó paso a las primeras reprimendas reales. Francisca, nena, suéltate más. Parece que te han metido una escoba por el culo. Sé más sensual, más emocional, más carnal. Otros reproches que el gordito me hacía era que no me mostraba, que permanecía tras el disfraz de una insípida niña de provincia, o que no usaba el potencial de mis piernas y mis caderas. Al principio las correcciones me alentaron a trabajar más y a poner más esmero. Deseaba demostrarle que se equivocaba, pero mi fuerza se fue diezmando al tomar conciencia de que cada jornada se presentaba más desalentadora que la anterior, hasta que lo oí por primera vez. Nena, no tienes tanto talento como crees. Pronto encontré a una amiga en medio de aquella selva de cantos. Se llamaba Ana. Por aquel entonces era tan desconocida como yo y se esforzaba por aprender y brillar como la que más. Existe un sinfín de habladuría sobre su origen y sus motivaciones, pero pocos conocen la realidad. Yo contaré lo que vi y observé, lo que ella misma me reveló en momentos arduos y adversos, aquellos en los que la verdad no tiene más remedio que salir a la luz. Ella había llegado a Barcelona años atrás, muy joven, junto a su marido y sin saber qué le iba a deparar el futuro. Las oportunidades no abundaban en Reus, y después de contraer matrimonio decidieron mudarse a la gran ciudad. Se hospedaron en una pensión y entraron a trabajar en Can Seixanta, una fábrica textil del Distrito 5. Su marido se juntó con malas compañías y lo hallaron muerto en la calle de Xuclà al cabo de pocos meses. Ana cuenta que, aunque insistió hasta la saciedad para que encontraran a los culpables, la policía se limitó a darle largas. La veían como un incordio en un caso insignificante y carente de interés. Jamás encontraron al asesino de su marido, y Ana se quedó sola, sin dinero y con un empleo con el que apenas sobrevivía. No obstante, la pena y la soledad no la frenaron. Se debatía entre volver a su pueblo natal o espabilarse, y antes de tirar la toalla habló con algunas chicas de la fábrica. Le recomendaron que buscara habitación en un hostal muy barato, situado en la calle de la Guardia. Hostal Las Fuentes se llamaba. No destacaba por sus condiciones y podía cruzarse con simpáticas cucarachas, pero era asequible y le serviría como techo durante un tiempo, pensó. Además, una de las compañeras más descaradas le insinuó que ahí encontraría otras fuentes de dinero. Nunca imaginó lo que le esperaba. Las mujeres que se hospedaban en Las Fuentes trabajaban con su cuerpo, tenían carnet de prostitutas, pagaban impuestos y habían creado una comunidad. Ana acabó ejerciendo, decisión de la que hablaba con orgullo. Hice un esfuerzo titánico para no juzgarla, pues esos mundos aún chocaban con los límites de mi moral. Además, hacía pocos días que la conocía cuando me lo reveló, así que procuré disimular mis objeciones y aceptar su decisión. ¿Cómo una chica como ella, en apariencia tan recatada y jovial, acabó prostituyéndose? No descubrí a Ana, la verdadera Ana, hasta que la vi actuar por primera vez. A pesar de su profesión, Ana se mostraba tímida y apocada en la clase, y esa cortedad, el segundo plano desde el que se enfrentaba a la vida, desaparecía por completo para dejar paso al artista. Cuando comenzaba la música, Ana se transformaba en una mujer sensual, con personalidad, capaz de someter a los hombres que se interpusieran en su camino. Su voz y su porte sobre el escenario la hacían destacar por encima del resto de las chicas. Solo era equiparable a Raquel Meller. A principios de la primavera de 1912, la Meller ya era una cantante, vedette y actriz, conocida en el paralelo y más allá de sus límites. Si no recuerdo mal, triunfaba con La Gatita Blanca, una de las zarzuelas que podrían llevar su nombre. Con ese espectáculo dejó boquiabierto al público barcelonés en la Sala Imperio y al año siguiente en el Pabellón Soriano.
Su nombre arrastraba a numerosos espectadores que vibraban con su picaresca escénica y con su elegancia. Ana y yo nos reflejábamos en su actitud y su trayectoria, y a pesar de que debíamos fidelidad a nuestra naturaleza, ella era el patrón con el que se cortaba el cuplé. 2 semanas, que para mí fueron como meses, habían transcurrido entre telares y ensayos. Recuerdo una noche que al salir de la academia y dirigirme al tranvía, me detuve en medio del empedrado, absorta en la fachada del Español. Desconozco por qué identificaba aquel teatro como una referencia de calidad, quizá por las grandes obras catalanas que había visto en el interior, o quizá porque Ramón lo defendía a menudo. El caso es que me imaginé sobre su escenario impresionando a las compañeras de Canva yo, que ganaban 3 pesetas al día. Comprendí que no debía desfallecer y me prometí que mi nombre aparecería en uno de los carteles que colgaban de las taquillas. Por muchos gritos que recibiera en la academia, por exhausta que me sintiera, nadie me iba a detener. Ay, las palabras. Son pequeñas verdades cargadas de mentiras. La gente pagaba una entrada para distraerse. Querían olvidarse de los turnos y del hastío del trabajo mecánico. Me esforzaba. Dios sabe que me esforzaba. Pero las críticas en la academia no cesaban. Yo soportaba comentarios como: jamás serás una vedette si no entiendes lo que te decimos. Claudicaba ante sus opiniones e intentaba asumirlas, luchando contra las malas palabras que me dedicaba a mí misma. Pero las dudas eran cada vez más severas con mi entereza y mi tenacidad. ¿Y si no servía para el mundo del espectáculo? ¿Y si Joan, los profesores y Juana tenían razón? ¿Y si había abandonado a mi hermana para nada? Vivía mis inseguridades en soledad. No podía y no quería darles la razón. Una noche, a mitad de mi 3ª semana como obrera y aprendiz de cantante, los vi apoyados en la fachada de la acera de enfrente, cuando Ana y yo salíamos de la academia. Eran Jaume y Tomás. Después del encuentro en casa de Jaume, en el que me contaron lo de mi beca, los había visto algunas veces fuera de casa de los Puig. Fueron contadas meriendas o salidas al teatro. En aquellos encuentros con ambos, derribamos los formalismos con Jaume, y creo que sin más, había nacido algo parecido a una amistad. Los llamé, alzaron el rostro y sonrieron. «Son demasiado ricos para esperar de pie, caballeros», les dije cuando nos alcanzaron. «Y tú eres demasiado arisca para ser una vedette», dijo Jaume justo antes de dar una calada a su inseparable pipa. Les dediqué una mueca traviesa. Acto seguido, el mediano de los Puig me dijo: «Francisca, ¿qué carita tienes? ¿Te encuentras bien?». Querían brindar por las primeras semanas en la academia, que les contara cómo iban las clases y mi nueva vida. La verdad es que tenía tan poco tiempo que solo echaba de menos a mi hermana. No obstante, la imagen de Tomás me trajo muchos recuerdos y ganas de charlar con él. El resto de mi antigua vida me pareció un sueño que transcurrió entre la vigilia de mi llegada a Barcelona y la mudanza a La Guardilla. Ana se apuntó con nosotros mientras me preguntaba de qué conocía yo a 2 jóvenes que aparentaban clase y encanto. Nos invitaron al Café Concierto Sevilla, situado en el 72 del mismo paralelo. María y yo nos habíamos mantenido alejadas de aquel local, porque según decía Joan, vivía más del libertinaje que de las copas. Por eso me mostré reticente cuando lo propusieron como opción. Además, el cansancio me invitaba a tumbarme en la cama y dormir. Sin embargo, los chicos fueron persuasivos y no pude negarme. Una vez en el interior, la incomodidad no me abandonó. El lugar era un café de camareras sin gracia ni decoración, con mesas, gente bebiendo y fumando, y una chica cantando de fondo sobre un pequeño entarimado. Lo llamaremos tablao. Con tintes ordinarios y sin dotes reales para la canción, no me detendré a recordar su repertorio. Lástima que aquella noche no actuara alguna de las destacadas mujeres que pasaron por su irrisorio escenario. No pudimos oír el cante hondo de la Chacón, ni de la Niña de Carmona. El Sevilla albergaba una veintena de mesas demasiado cercanas unas de otras, y muchos hombres divagando sobre las camareras o sobre la película que habían visto en las barracas de la avenida. Jaume me contó que cuando lo abrieron años atrás,
El nefasto estado en el que se encontraba le labró mala fama. Luego lo reformaron y se convirtió en uno de sus lugares favoritos cuando necesitaba alejarse de la actualidad. Si eso era posible, pues la avenida respiraba política, a veces incluso sobre los escenarios. De hecho, el Paralelo no estaba solamente influenciado por las corrientes socialistas y anarcosindicalistas, sino que el lerrouxismo también había calado en sus gentes. A Leroux lo llamaban el emperador del Paralelo por algún motivo. Su organización política, el Partido Radical, usaba algunos de los teatros de la avenida para difundir su cambiante ideario. Además, dos de sus sedes estaban situadas en el corazón del Peuple Sec. Joan no podía ni verlo, y a mí no me causaba más que indiferencia. Nos sentamos en un rincón, el único espacio que quedaba libre. El frío mármol de la mesa contrastaba con el aire denso y viciado que se respiraba. Tomás y Jaume, ambos nos avasallaron a preguntas. ¿Qué ejercicios llevábamos a cabo en la academia de canto? ¿Que si nos alababan? ¿Si nos criticaban? ¿Quién era la más linda de la clase? Preguntas que me parecían impertinentes, pero que Ana respondía con acierto. Yo, en cambio, lo hacía con vaguedad. No quería aceptar las dificultades con que me encontraba a diario. Comenzaba a sentir que me había equivocado de sueño y que debía volver al camino trazado por mis padres, aquel que me pedía que me casara y que tuviera hijos. Cuando vieron su curiosidad satisfecha, Jaume y Tomás desplegaron las tretas de galán de 3 al cuarto que tantas veces les había visto practicar en el salón de los Puig. Jaume no soltaba su pipa, y entre calada y calada dijo: «Es una pena que un barco tan grande, el estandarte del mundo moderno, se haya hundido. Espero que no sea un presagio de lo que le puede pasar a Europa». «¿Qué ha pasado?», le pregunté. «El Titanic, Francisca», respondió Ana. Ante mi evidente desconcierto, Jaume me dijo: «¿En qué mundo vives, Francisca?». «En el del cansancio», le contesté. «¿Alguien me puede explicar qué ha pasado con el Titanic este?». «Pues que se hundió hace unos pocos días», dijo Tomás, sin ganas, evitando revelar alguna emoción. «Era el barco más grande y moderno que se ha construido hasta ahora. Se dice que fue un iceberg lo que lo llevó a semejante destino. Hay pocos supervivientes y las ciudades europeas están horrorizadas con el suceso». «Chicas», dijo Jaume, «si navegáramos en un barco y se hundiera, yo me lanzaría sin pensarlo al agua para salvarlas». Ana sonrió mientras Jaume le rozaba el brazo. En cuanto se vaciaron los vasos, pedían otra ronda, y yo deseaba frenar la vorágine. No quiero parecer narcisista, pero ambos competían por arrancarme una sonrisa, y la única que se reía a carcajadas era Ana. Yo quería pasármelo bien, pero sufría por Joan, por si me estaba esperando, por si se preocupaba. Al cabo de un rato reuní el valor para irme a descansar. «Los telares no entienden de arte, caballeros», les dije. Me levanté, indiqué a Ana que debía hacer lo mismo. Nos despedimos y salimos del local con alcohol en los labios y olor a tabaco en la ropa. Ya en la calle, Ana me comentó: «Tus amigos me encantan. Eres una caja de sorpresas, Francisca». Yo le contesté, mientras me despedía de ella alzando la mano: «No son mis amigos». La primera discusión con Joan sucedió media hora después. Llegué a la buhardilla y él me esperaba impaciente. Primero me recibió con tono de preocupación, pero se enfadó después de percibir el alcohol en mi aliento. Me tachó de desconsiderada. Me reprochó que no hubiera ido directamente a la casa al salir de la academia y me gritó que mi falta de consideración rozaba la crueldad. Le dije que yo no era de su propiedad y que hablándome con ese tono no se comportaba como un pensador libertario. Eso lo descolocó, pero cuando se enteró de quiénes me habían acompañado se encendió otra vez y me acusó de irrespetuosa. Y al fin lo dijo: «Y encima vas a esas clases en vez de venirte a la casa conmigo». «¿Y qué tienen que ver las clases contigo, Joan?», le respondí. No me dirigió la palabra en toda la noche. Se acostó y me ignoró por completo. Por primera vez sufrí una fuerte sensación de añoranza. Echaba de menos el pueblo, a mi padre, mi antigua vida, la tranquilidad del campo. Cuando llegamos a Barcelona nos carteábamos semanalmente.
Nosotras le hablábamos de nuestras vivencias, y él nos ponía al día de lo que sucedía dentro y fuera de las murallas de Solsona. Pero la frecuencia disminuyó, y las noticias del pueblo empezaron a escasear. Creo que mi padre habría desaprobado mi modo de vida, así que mis decisiones relegaron la correspondencia a una sarta de mentiras que ampliaban mi soledad. Me sorprendí con ganas de volver a la casa de los Puig, pero mi puesto ya había sido ocupado por Mercé. Fui yo quien la recomendó. Creía que podía ser de gran ayuda para mi hermana, ya que se entendían a la perfección. Si no recuerdo mal, Mercé empezó 1 o 2 días después de mi marcha, así que era casi imposible que pudiera reincorporarme. Al día siguiente me desperté asustada, sabiendo que debía volver a la fábrica, a las críticas de la academia, a enfrentarme a Joan. Ambos actuábamos como si la conversación no hubiera tenido lugar, como si fuéramos unos amantes perfectos, como si no viéramos que las nubes de tormenta se cernían sobre nosotros en la buhardilla.